Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, continuamos con las tertulias del patrimonio de Arequipa. En esta ocasión vamos a tratar un tema sobre historia urbana y espacios en la ciudad. Vamos a hablar de la historia de la calle La Merced y la calle Álvarez Thomas. Nuestra invitada es la historiadora Nancy Mamani, cuya biografía podemos señalar que Nancy Mamani Vallejos es bachiller en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con una segunda especialidad en Educación, y ha realizado esto en la Universidad Católica Santa María. Actualmente está llevando la maestría en Educación Superior en la Universidad Nacional de San Agustín, con 5 años de experiencia como docente en instituciones educativas particulares e investigadora de la historia regional, historia urbana y historia religiosa, con artículos publicados en el Diario El Pueblo y la revista del Archivo Arzobispal, así como ponente en simposios y en el Congreso Nacional de Historia de carácter regional y nacional en sus investigaciones. Bueno, doctor Rommel, lo dejo con la conducción de este momento. Adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Bienvenida, Nancy Mamani. ¿Cómo te va, Nancy? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. Buenas tardes, doctor Rommel. Gonzalo, muchas gracias por esta participación a la Universidad de Arequipa también. El día de hoy hablaré de tesis. Así es. El día de hoy, amigos, tenemos una tertulia dedicada a la historia de las calles La Merced y Álvarez Thomas. Se trata de un trabajo de investigación desarrollada por nuestra invitada de hoy, y sin duda es un tema siempre interesante, ¿no? Conocer los monumentos históricos, las historias, las familias que habitaron en esas calles tan céntricas de la ciudad, ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Arequipa. Y seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado cada vez que transitamos por esas calles, ¿no? ¿Quiénes vivieron en esos lugares? ¿Qué estilos arquitectónicos exhiben las casonas ubicadas a lo largo de las calles La Merced y Álvarez Thomas, que no siempre se llamaron así? Pero antes de entrar a ese, voy a preguntarte, Nancy, ¿por qué escogiste como tema de investigación hacer un estudio de las calles La Merced y Álvarez Thomas? Bueno, por la misma razón que usted también le acaba de mencionar. Son calles que muchos de los que vivimos aquí en la ciudad de Arequipa, incluso extranjeros, transitan. Sobre todo era habitual para mí porque era mi recorrido cotidiano, porque iba frecuentemente a la biblioteca municipal de Arequipa, y me llamaba la atención la arquitectura que tenía la zona. Ambas calles tienen arquitectura parecida. Tenemos arquitectura para saber más de esas calles, qué había ocurrido anteriormente. Claro, es una muy buena motivación, ¿no? La que tú acabas de contarnos, de que ibas con frecuencia, ubicada en la calle Álvarez Thomas, y te preguntabas acerca del significado del nombre de la calle, y por supuesto, sobre todo, de las casonas ubicadas en esa calle. Y en el caso de la calle La Merced, por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿qué estilos arquitectónicos podemos reconocer en esa calle? ¿Alguna vez el ex presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, afirmaba de que una de las calles más bonitas de la ciudad de Arequipa era justamente la calle La Merced, por su variedad de estilos arquitectónicos? Bueno, los estilos que podemos reconocer son el neoclásico, el neorrealismo, el Art Nouveau, incluso el arquitecto de esta nueva tiene un libro respecto al arte de Arequipa. Y entonces en el libro nos mencionan algunas personas centrales, o la misma estructura de las fachadas, en la cual podemos encontrar abreviaturas, ¿no? Eso lo encontramos tanto en La Merced como en Álvarez Thomas. Y también en la misma fachada también en la cual fueron de alguna manera construidas casas y así características, ¿no?
Efectivamente, ¿no? O sea, se pueden reconocer diferentes estilos arquitectónicos correspondientes a los siglos XVIII, XIX y XX, ¿no? A lo largo de la calle La Merced. Y por supuesto, también en la calle La Merced hubo edificios que en su momento fueron muy representativos para la ciudad de Arequipa, como por ejemplo, sabemos que en la primera cuadra de la calle La Merced funcionó el Banco Arequipa, ¿no? El primero en ser establecido en la ciudad en 1871. Y así como esa institución, podemos identificar otros importantes edificios a lo largo de las cuadras de la calle La Merced. ¿Tú has hecho algún reconocimiento en particular de alguno de estos edificios? Bueno, como usted menciona, ¿no? El Banco Arequipa fue lo más trascendental, fue la primera, ¿no? Ciudad de San Agustín, en la tesis de Rodolfo Himmler, que habla íntegramente, ¿no? Del tiempo que estuvo el Banco Arequipa en el lugar, ¿no? Lo que es actualmente la Caja Arequipa. Lo menciona como director de la calle de La Merced. El Banco Arequipa estuvo a finales del siglo XIX. La nomenclatura era completamente distinta a la actual, ¿no? Podría ser pues la primera casona, que es la Caja Arequipa, ¿no? Entre esas dos casonas, aquí estaba ubicada este Banco Arequipa. Otra edificación la podemos observar en la tercera cuadra, ¿no? La que la llama pues, la Casa Corbato, ¿no? Que fue también un arquitecto de apellido Ernesto Iriarte. Y también teníamos ahí, tenemos también diferentes edificaciones con estilos del Art Nouveau y familias muy importantes. Mayormente yo he localizado familias relacionadas con el comercio, porque como sabemos, Ese es un buen punto, ¿no? Efectivamente, como tú has recordado, en la segunda cuadra de la calle La Merced se ubica una casona que fue premiada fue premiada en París. La Municipalidad de París convocó un concurso de fachadas hacia 1911 y justamente la casa que actualmente ocupa la Universidad San Martín de Porres, la fachada, ¿no? Fue diseñada y construida por su propietario, Gerardo Cornejo Iriarte, que fue el que participó justamente del concurso y mereció este reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Como una de las mejores fachadas en América Latina. Y además en esa casa, en otra época, por supuesto, nació un prócer de la independencia como fue José María Corbacho y un expresidente de la República llamado Pedro Díez Canseco, ¿no? Entonces tú nos venías diciendo de que en esa cuadra, por ejemplo, qué tipo de familias vivían, si podríamos decir de que era una cuadra mesocrática o donde vivía la aristocracia arequipeña, o qué tipo de familias habitaron en esa calle La Merced. Mayormente teníamos familias de la aristocracia, ¿no? Como lo decía, para los finales del siglo XIX tenemos la presencia del comercio, de las franceses, alemanes. Y podemos ver, por ejemplo, yo encontré en Fuente 76, encontré los nombres, ¿no? De las personas que vivían en cada una de estas casas. Se hablaba tanto de la familia, tengo claro. En la misma segunda cuadra, La Merced, ubicamos la residencia del que fuera obispo de Arequipa y luego arzobispo de Lima, José Sebastián de Goyeneche y Barrera. Por ejemplo, ¿qué características tiene ese inmueble? Bueno,
tiene las características de una casona antigua, ¿no? Que tiene un zaguán, que tiene incluso dos patios, es uno de los pocos casos que tiene esta característica, ¿no? Una casa antigua. Ujú. Y bueno, en lo que viene a ser ya la tercera cuadra, pues tenemos a la propia iglesia de la Merced, ¿no es cierto? Que es de pronto el edificio más importante y el que da origen al nombre de la calle La Merced. Y por supuesto el colegio San Pedro Nolasco, que también es muy antiguo en Arequipa. Pero yendo más abajo, las últimas cuadras, por ejemplo, ¿no? Podemos reconocer algunas casonas que fueron habitadas por familias tradicionales de Arequipa, o acaso a medida que se alejaba mucho más de la plaza mayor de la ciudad, esas casas ya perdían protagonismo, o las familias que vivían en esos lugares igualmente. Ya para principios del siglo XX ya tenemos, por ejemplo, entre la tercera cuadra, por ejemplo, ya tenemos la presencia de familias de alguna manera aristocráticas también. Quizás eh, no de una trascendencia anterior, ¿no? O sea, no podemos decir que quizás fueron descendientes de españoles o algo por el estilo, pero eran pues comerciantes, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Forga, ¿no? Sí. Que fue un comerciante español, ¿no? Nancy, de alguna manera... vamos a continuar hablando sobre ese tema. Pausa, regresamos. Espacios públicos es para el peatón. Nuestra labor es de prevenir la disuasión completa y a veces se convierte en traslados humanitarios, ¿no? A través de la ambulancia o a través de nuestras movilidades. El día a día me ha enseñado a ganar experiencia y de esta manera darles a mis compañeros lo que uno ha aprendido, ¿no? Porque los conocimientos no se han hecho para guardar, sino para darlos. Cuando uno cumple su labor, se siente satisfecho de haber servido a la ciudadanía a través de apoyos, traslados, ocurrencias, y nos vamos felices, ¿no? con la moral en alto. Continuamos conversando con la historiadora Nancy Mamani Vallejos sobre el tema Historia de las calles La Merced y Álvarez Thomas, que es un trabajo de tesis para la licenciatura que ha realizado nuestra invitada el día de hoy. Veníamos conversando acerca de los edificios más importantes que se ubicaban, ¿no? Y se ubican en la calle La Merced. Y nos decía de que las familias más tradicionales de Arequipa pues estaban asentadas en las primeras cuadras de la calle La Merced, y a medida que se distanciaban de la plaza mayor de la ciudad perdían protagonismo, ¿no? Y ya no se trataba necesariamente de familias antiguas que habitaron la ciudad de Arequipa, ¿no? Eso es muy interesante, por ejemplo, poder reconocer la ubicación espacial, ¿no? De las familias en el propio centro histórico de la ciudad. Pero también nos gustaría que nos puedas comentar, Nancy, acerca del nombre que tenían cada una de las cuadras, porque antiguamente, ¿no? Antes de que se les asignara la nueva nomenclatura, cada cuadra tenía un nombre particular que hacía alusión, que hacía referencia, ¿no? A alguna familia principal que vivía en la cuadra, o algún hecho significativo que daba lugar justamente al nombre
de la cuadra y de esa manera eran identificadas, ¿no? Las cuadras, las calles de la ciudad de Arequipa. En el caso de la Merced, ¿qué otros nombres tuvo cada una de las cuadras de la calle, la Merced? Bueno, la calle La Merced, como usted lo menciona, cada cuadra pues tenía un nombre de acuerdo a la época. La calle La Merced, por ejemplo, la primera se la conocía como La Mar, la segunda, eh, eh, el nombre, disculpe. Eh, tenemos la tercera que era de la Merced propiamente dicha por el convento, ¿no? No sé, de la Merced. Eh, la cuarta, mm, mayormente pues eran zonas para la época colonial no muy pobladas también. Tenemos hasta como San Bernardo, lo podemos mencionar. Claro. Con relación a los Álvarez Thomas, por ejemplo, tenemos la primera con el nombre de la compañía, por estar ahí la compañía de la orden, de la compañía Claro, de ese armas. era en el caso de la calle Álvarez Thomas, efectivamente. La calle Álvarez Thomas antiguamente se llamó calle de los ejercicios, pero a su vez cada cuadra de la calle Álvarez Thomas tuvo su propio nombre, ¿no? Que era un nombre que era reconocido por las personas que habitaban Arequipa en el pasado, estamos hablando del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Porque era una manera referencial de saber, ¿no? Dónde estaba ubicada determinada casona que guardaba mucha relación con alguna familia principal o algún edificio que quedaba justamente en esa cuadra. Y la primera se llamaba, en el caso de Álvarez Thomas, de la compañía, ¿no es cierto, Nancy? Eh, como, sí, de la compañía, por estar ahí ubicada la compañía de Jesús. La segunda de los atribulados. Mayormente, como dice, un poco alusivo, ¿no? A lo que sucedía en la cuadra. La tercera de los ejercicios, por ser la casa de los ejercicios espirituales de mujeres. Eso es Posterior, muy interesante, claro. La cuarta cuadra, la cuarta cuadra, la del Matalcal. Por mucho Matalcal, tiempo conocí la del Matalcal. También tiene su anécdota, ¿no? Por la muerte de un segundo alcalde en la zona por parte de unos... eso me ha hecho un poco confuso, ¿no? Por parte de un sobrino de un obispo de la época, ¿no? Que lo mataron supuestamente fortuitamente, ¿no? O sea, no fue la intención de haberlo hecho, ¿no? Muere junto a un escribano, Blas de Tapia se llamó el escribano. y se quedó como la Y cuadra Matalcal, se ¿no? quedó Así como la la... reconocía, o sea, por un hecho, digamos, histórico, ¿no? La muerte, un evento que quedó grabado en la memoria de las personas y le asignaron el nombre de Matalcal. Exacto, por la muerte, como le dije, del segundo alcalde. En el caso tú has mencionado de en Álvarez Thomas, la tercera cuadra, que era la casa, la cuadra de los ejercicios, porque hacía referencia a los ejercicios espirituales, pero también porque había un cuartel, ¿no es cierto? Sí, el cuartel de los ejercicios, ¿no? Que lo menciona el Texao de Juan Guillermo Carpio, menciona a ese cuartel. Como le dije en el censo que encontré, en el censo de la ciudad también se da mención a quienes vivían en ese cuartel. Entonces, como que ahí yo vi fehacientemente, ¿no? O sea, vi nombres, ¿no? De capitanes, de sargentos, ¿no? Quienes estuvieron en el lugar, ¿no? Se puede comprobar eso también. Y Nancy, ¿hasta qué año más o menos funcionó la Casa de Ejercicios Espirituales en ese lugar que actualmente ocupa, o que después ocupará el cuartel y posteriormente la biblioteca municipal? La casa de ejercicios, así como la mayoría de instituciones de los jesuitas,
funcionan hasta que los jesuitas se quedan, ¿no? Hasta el año de 1769, que es la expulsión de los jesuitas, ¿no? De los territorios de todos los territorios en sí, eran de la monarquía española. Entonces, se ve hasta ese año el funcionamiento. Ahora, con documentos respecto a las temporalidades, que fue el organismo que tomó posesión de las propiedades de los jesuitas, se puede ver, ¿no? Qué es lo que se encontró en el lugar, que fue la casa de ejercicios. Lo único que podemos ver actualmente como vestigio de lo que fue esta casa es la actual, por mucho tiempo también llamada viceparroquia, ahora una parroquia, ¿no? Que es llamada del Señor del Buen Refugio. Entonces, eso es lo que podemos ver, ¿no? Que eso fue parte de la casa de ejercicios de mujeres. No duró tampoco mucho tiempo, duró un tiempo de 3 años, a lo mucho, duró esta casa de ejercicios, tuvo esta temporalidad. De ahí pasó a ser administrado por otras entidades religiosas, pero no tuvo ya mucho. ¿Y en qué momento se convirtió en un cuartel? Para Rubén Barros Ugarte, quien hace el gobierno, que no es, en el censo que yo encuentro en 1976, yo ya lugar, lo que es actualmente la biblioteca. Claro, Ya claro, menciona. Claro, como tú bien has dicho, un vestigio que todos conocemos es la capilla del refugio, ¿no es cierto? Que es una capilla muy antigua, incluso como tú has mencionado a Juan Guillermo Parque Muñoz y su texto, se cuenta una sabrosa anécdota ocurrida con motivo de la victoria de Pirola en Arequipa en 1895, porque al frente de la capilla vivía la familia Llosa, ¿no? Que eran caceristas, ¿no? Y no buscaron refugio en la capilla que estaba frente a su casa. En fin, así hay muchas historias seguramente que se pueden recordar, ¿no? A propósito de las calles de la ciudad. Pero me gustaría preguntarte, Nancy, si acaso sabes o has establecido, ¿no? Con precisión, qué familia habitaba, porque esa ya es un palacio, ¿no? La que se ubica en la tercera cuadra de Álvarez Tomás, actualmente, con Tristán, y que hay un escudo nobiliario, ¿no? Que se puede apreciar en la parte superior del frontis de la casona. Entiendo de que ahí vivió la familia Benavides, ¿es verdad o no? Públicos, lamentablemente no podemos encontrar información anterior al año de 1940. Digo lamentablemente porque el escudo pues parece ser antiguo, ¿no? No hay mucha información respecto al escudo, también busqué bastante, pero como usted lo menciona, solo menciona a la familia Benavides, más no menciona respecto a la casa, ¿no? Bueno, consultando con profesores, otros historiadores, me dicen que pues no tiene tanta relevancia el escudo, porque al igual que muchas casas que tienen en su fachada, tienen inscripciones, pues es uno más, ¿no? Como lo podría ser una inscripción, es lo que mencionan los profesores con los cuales he consultado el tema, ¿no? O sea, no necesariamente simboliza que haya sido de una familia, pues, de antigua, pudo haber sido pues de una persona que decidió por querer sentirse con rango, decidió colocar. Bueno, algo parecido había en la casa Tristán, en la calle Santo Domingo, por ejemplo, que ya la casa no existe, pero había un escudo nobiliario en la fachada de su casona. O sea, era una manera de reconocerse socialmente como familia principal que habitaba en el centro mismo de la ciudad. Pero también ahí ese era el límite, en otra época la calle Tristán era el límite de la ciudad, ¿no es cierto?
prácticamente ahí acababa la ciudad como antiguamente fue diseñada, antes de la expansión. Gallos de como siempre estaba constituida por 5 cuadras, ¿no? Y más era la que hasta la tercera cuadra se podía Bien, vamos a regresar después de una pausa para continuar conversando con la historiadora Nancy Mamani. Retornamos. Hoy estamos aquí reunidos para pronunciarnos públicamente a favor de la igualdad de género. Y contra la violencia que muchos hombres ejercen sobre las mujeres. La violencia contra las mujeres es una escandalosa realidad que cada día se extiende más y afecta a toda la sociedad. Es la evidencia diaria de nuestras contradicciones, la exigencia inmediata para poder reflexionar sobre los problemas en su origen. Sus consecuencias son terribles. Miles, cientos de miles de mujeres viven atemorizadas ante una continua situación. De terror físico y psicológico en sus hogares y entornos más cercanos. Sorprendentemente, los causantes de este mal no son hombres extraños a las víctimas. Son sus propios maridos, parejas o novios quienes las maltratan. Los agresores, en su mayoría, no son hombres diferentes, especiales o enfermos. Son hombres que basan su seguridad personal en valores que representan el estereotipo tradicional masculino. La imposición a través de la fuerza física, la competencia, la agresividad y un estado de superioridad con respecto a la mujer. Son hombres que no están siendo capaces de reconvertirse hacia un tipo de relaciones igualitarias, basadas en el respeto mutuo. Para adaptarse a los cambios que el avance hacia una sociedad igualitaria está provocando. Es el claro síntoma de que algo no funciona bien. De que una parte de los hombres no está aceptando el cambio y la libertad de las mujeres. No miremos a otro lado. No sigamos tolerando en nuestro entorno ninguna situación de violencia, sexismo o discriminación hacia las mujeres. Es nuestra responsabilidad actuar allí donde se dé o se prepare para el horror. Tenemos que hacerlo por ellas y por nosotros. Denunciemos aquellos casos que conocemos y apoyemos sin ninguna duda a las víctimas, pues necesitarán de toda nuestra solidaridad. Bien amigos, continuamos conversando con la historiadora por la Universidad Nacional de San Agustín, Nancy Mamani Vallejos,
sobre la historia de las calles La Merced y Álvarez Thomas, y estábamos justamente haciendo algunas atingencias, precisiones sobre la calle Álvarez Thomas, las familias que habitaron esa calle, las casonas que existen, muchas de ellas todavía, que son una expresión de estilos arquitectónicos diversos. En ese sentido, Nancy, me gustaría que me digas, nos cuentes, ¿qué estilos arquitectónicos podemos reconocer en el caso de la calle Álvarez Thomas? Porque hay casonas muy hermosas, por ejemplo, como el Palacete que fue propiedad de Manuel Octavio Muñoz Nájar, ¿no? Y que luego pasó a ser propiedad del exalcalde José Villalobos Amporo, que está ubicada en la segunda cuadra de la calle Álvarez Thomas. ¿Qué estilo arquitectónico tiene esa casona? Sí, bueno, al igual que la calle La Merced, la calle Álvarez Thomas también presenta los estilos del neoclásico, los estilos del neorrenacentista, el Art Nouveau, la casa que usted menciona, la de Villalobos, la del exalcalde Villalobos, bueno, es una casa que no pasa desapercibida, ¿no? También de estos estilos, ¿no? De un estilo entre neoclásico, un estilo entre el Art Nouveau, por el tipo de arquitectura que tiene, ¿no? Que es en piedra, incluso tiene las rejitas de la ventana, incluso, ¿no? Se le detalla, ¿no? Que son de un material incluso que fue traído del exterior, ¿no? Las familias muchas veces, para demostrar que eran pudientes, que tenían de alguna manera jerarquía, solían hacer eso, ¿no? Traer materiales del extranjero y colocarlos en las casas, ¿no? Eso era una manera de decir, ¿no? Que tenían riqueza, ¿no? Es lo que podemos observar en esa casa. Lamentablemente no la conozco internamente, me hubiese gustado verla. Bueno, yo sí he tenido la oportunidad de ingresar a la casona, ¿no? Es una casona básicamente del siglo XX, ¿no? Construida a un estilo muy primoroso y haciendo uso de varios materiales de construcción. En realidad, incluso la puerta misma, ¿no? La puerta principal tiene bonitos grabados, ¿no? Bonitos grabados que la hacen muy vistosa, pero podemos encontrar en la calle Álvarez Thomas igualmente esos contrastes, ¿no? De casonas que muestran mucha magnificencia y que acentúan el carácter, digamos, el carácter de una propiedad bastante fastuosa, habitada por una persona que era un comerciante acaudalado como Manuel Octavio Muñoz Nájar Villalobos, ¿no? Y también de pronto otras casonas más modestas, ¿no? Ubicadas en la propia cuadra, en la propia calle Álvarez Thomas. En la primera cuadra, por ejemplo, es una construcción también del siglo XX, donde actualmente que ocupa el Club de Arequipa, que es de 1929, si no me equivoco, ¿no? Por ejemplo, es una casona que se edificó sobre una casona mucho más antigua, en la que nació el personaje que dio origen al nombre de la calle, Ignacio Álvarez Thomas. ¿Tienes algunos datos más? Porque incluso en alguna época me parece que fue propiedad o se lo cedieron a San Román o a Gutiérrez de la Fuente, funcionó allí la prefectura. ¿Nos puedes decir algunos datos adicionales? La Corte Superior de Justicia me parece que alguna vez funcionó allí. Sí, como usted lo menciona, ¿no? Este fue el Club Arequipa para el año de 1871, ¿no? Con la presencia de los migrantes extranjeros, también se dio la necesidad de ellos, ¿no? De crear un lugar donde pudiesen despejarse, divertirse. Es así que se da la creación de este Club de Arequipa. Lo menciona también el texto de Juan Guillermo Carpio, ¿no? Lo menciona algunas características del lugar, ¿no? Cómo era, que mayormente pues concurrían los comerciantes ingleses, y como usted también lo mencionó, pues aquí también se dio el nacimiento, ¿no? De Ignacio Álvarez Thomas, hijo de un intendente, ¿no? Que tuvo la ciudad de Arequipa, en sí el segundo intendente que tuvo la ciudad de Arequipa, ¿no? Antonio Álvarez Jiménez.
Entonces, bueno, es correcto los datos que usted también nos da, ¿no? Respecto a esta casona, ¿no? Bueno, gracias a que vivió aquí Ignacio Álvarez Thomas y tuvo de alguna manera un protagonismo en lo que viene a ser la actual Argentina, es que se le da el nombre a la calle, ¿no? Ya muy avanzado ya pues el siglo XX, porque por mucho tiempo pues se le conoció como calle Ejercicios, ¿no? Incluso hay gente que hasta ahora le llama Ejercicios. Claro, y había pues la duda que ha sido despejada por tu persona, de si era por los ejercicios que hacían los militares en el cuartel ubicado en donde actualmente funciona la biblioteca municipal, o se trataba de los ejercicios espirituales, ¿no? Entonces, ese es un dilema que ha dividido a los especialistas, a los estudiosos, pero que finalmente parece que eso se ha inclinado a favor de los ejercicios espirituales, que sería lo primero que funcionó en ese lugar. Ahora bien, también hay casonas que han dejado de existir, han desaparecido como consecuencia de la modernidad de la propia ciudad, ¿no? Hay nuevos edificios que se han levantado, tanto en la calle Álvarez Thomas como en la calle La Merced. Tú en tu investigación has logrado determinar algunas antiguas casonas o palacios que existieron en esos lugares y que ya no existen porque en esos terrenos se han levantado construcciones modernas. Mayormente lo que podemos observar es que en la cuarta y quinta cuadra de ambas calles es que se da la destrucción de las edificaciones, ¿no? Actualmente incluso podemos ver o de acá unos 3 años atrás incluso, ¿no? Podemos ver que muchas casas están incluso deterioradas. En sí no he visto un paso de que haya un documento que me diga, ¿no? Que fue casa de tal o se destruyó y se cambió para esto. No encontré un documento que me hable de ese tema, ¿no? Mi interés más fue de las últimas cuadras, pero yo o cualquiera de nosotros podemos ver, ¿no? Que se da un deterioro y un cambio, ¿no? Pero con fichas registrales podemos ver qué fue anteriormente, ¿no? Ahí podemos observar, como fue el caso, por ejemplo, de Cine Variedades, ¿no? Que existió, pues, ya para cuadras finales de la calle Álvarez Thomas, ¿no? Podemos observar una edificación también ahí, ¿no? Pero no creo que haya sido la que debió ser en su época de cine, ¿no? Eso lo podemos observar también en diarios de la época, como el diario La Voz, el diario El Deber, se puede rastrear de alguna manera, pero lamentablemente pues no hay un documento que nos diga, ¿no? Casualmente, de historiadores ver eso. Como un dato adicional a lo que tú dices, en la cuarta cuadra de la calle Álvarez Thomas, a un costado de lo que fue el antiguo Cine Variedades, había una placa, ¿no? que testimoniaba que en ese lugar, una casa que actualmente está en pie, ¿no? Muy precaria, vivió el sabio matemático arequipeño Miguel Wenceslao Garaycochea, ¿no? Lamentablemente la placa fue sustraída hace muchos años, no ha sido repuesta, de modo que se ha perdido en la memoria colectiva la noticia de que en ese lugar vivió el sabio matemático arequipeño. Pero si la ciudad antiguamente, para la época colonial, ¿no? Y tal vez para el siglo XIX republicano, acababa o terminaba en la tercera cuadra de la calle Álvarez Thomas, quiere decir que la cuarta, quinta cuadra corresponden a una expansión urbana de Arequipa, ¿no? Porque en esa época eso básicamente eran terrenos cultivables, formaba parte de la campiña arequipeña, y luego con la expansión urbana se fue expandiendo el crecimiento de área construida. Eso. Sí. Bueno, sí, eso sí se puede observar, ¿no? También en documentación. Como se dijo, pues, la cuarta cuadra de Álvarez Thomas, pues, llevó por un tiempo, pues, la calle del Matalcalde, ¿no? Bueno, de alguna manera eso nos da a entender que era una calle peligrosa, una calle, pues, ya al final, ¿no? Una calle oculta.
nos da a entender que era una calle pues casi no habitada, ¿no? Para que se susciten acontecimientos como esos. También traté de buscar información en periódicos para ver si eso quizás se había vuelto a repetir, ¿no? Quizás era una calle recurrente de asaltos o algo por el estilo. Y solía suceder, ¿no? Solía suceder, por ejemplo, encontrar a un hombre apuñalado o a una persona asaltada, o sea, parece que era algo frecuente, ¿no? Que se daba entre esa calle y también en lo que viene a ser lo que es actualmente el puente Bolognesi. También nos menciona que era una calle también un poco peligrosa, ¿no? Bueno, son datos muy importantes, Nancy. Te queremos agradecer por tu participación el día de hoy en la tertulia, a nuestros amigos que nos siguen permanentemente, comunicarles que nuestra próxima tertulia estará como invitado el historiador Pedro Peralta Casañi. Con él hablaremos sobre los efectos de los desastres naturales en la producción vitivinícola de Arequipa entre los años 1600 y 1868, y por supuesto, como siempre, agradecer a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por apoyarnos a la difusión de estas tertulias. Muchas gracias, Nancy. Si quisieras agregar algo más, por favor. No, agradecer a su persona, a la municipalidad por la oportunidad de presentar este tema. Muchas gracias. También suelo ver los temas de las tertulias del patrimonio. Gracias, muy agradecida. A ti las gracias, y con ustedes, amigos, será hasta la próxima semana.